carga es localizada en los vértices de un hexágono. Un hexágono tiene 6 lados iguales y en cada puntito se localizaba una carga. Y conteste lo que solicita. Y es necesario colocar todos los cálculos, obviamente, ¿no? Si no, debemos sacar el resultado. Los valores de las cargas son los siguientes. Q1 vale 2 por E, pero negativo, o sea, 2 electrones. El valor de la carga Q2, que tenemos en la parte inferior izquierda del hexágono, vale 3 protones, que es más, ¿no? Menos es electrones, más es protones. Q3 vale 2 electrones. Q4 tiene una carga de 4 electrones, de 4 protones, perdón. Q5 tiene una carga de 3 electrones y Q6 tiene una carga de 5 protones. ¿Sí? La primera pregunta era encontrar el campo eléctrico generado de cada una de las cargas al punto central. ¿Sí? De cada una de estas cargas a este punto. ¿Vale? Vamos a contestar esa primera pregunta. Entonces, como me está pidiendo campo eléctrico, pues la ecuación que yo voy a usar pues es la ecuación de campo eléctrico. ¿Estamos? Y la ecuación de campo eléctrico no es otra cosa más que la multiplicación o el producto de la constante K por la división entre mi carga, el valor de mi carga en magnitud, entre la distancia que hay de cada una de las cargas al punto central. La distancia que hay de cada una de las cargas al punto central es de la carga al punto, 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 de la carga al punto y de la carga al punto. ¿Sale? Entonces, pues por simple inspección, nosotros vemos que la distancia que yo les marqué, ¿sí?, no es la distancia que hay de mi carga al punto, sino es la altura que tiene el triángulo equilátero que forman dos cargas al punto, ¿verdad? De hecho, un hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros. ¿Vale? Entonces, lo que yo sé es cuánto vale E negativa y cuánto vale E positiva. Sin embargo, la ecuación de campo eléctrico me dice que es una magnitud, o el valor que voy a encontrar es una magnitud, y el signo de la carga lo que me va a indicar es la dirección en la cual va ese campo eléctrico. ¿Sí? Por consiguiente, lo primero, o la primera incógnita que debo de contestar es, pues, ¿cuánto vale esta R, no? Que sería la distancia que hay, perdón, la distancia que hay de cada una de las cargas, que sigue exactamente la misma, con calcular una ya conozco todas las distancias, hacia el punto central. Pero por otro lado, como no tengo un valor de carga como tal, sino sé que la carga 1 vale 2 electrones y así sucesivamente para cada una de las cargas, pues lo que hago es encontrar ese valor de carga, ¿no? La magnitud de ese valor de la carga. ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente realizo las operaciones para cada una de las cargas y obtengo su valor numérico, que lo puedo haber trabajado como una función y al final nada más sustituir el valor, o si tenía problemas con eso, pues convertirlo, ¿no?, y obtener el valor de cada una de las cargas. ¿Sí? Los valores de las cargas obviamente son en coulombs, no en funcionalidades, pero bueno.
son coulombs, ¿sale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es pues, calcular esa distancia. ¿Y cómo calculo esa distancia, señores? Porque no son 40 centímetros. ¿Cómo calculo esa distancia? Pues utilizando la función trigonométrica del seno, porque el seno de un ángulo que sería este, que lo conozco, ¿sí? Al ser un hexágono, el ángulo que se forma en mi triángulo, pues son 60 grados, ¿no? ¿Sí estamos con eso? Sí. Y entonces, la función seno, lo que vimos es que era igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo que yo desconozco es el valor de R o el valor de la hipotenusa, ¿no? Es el lado que yo quiero conocer y necesito conocer para aplicar mi ecuación de campo eléctrico. Si hago esto, pues si despejo H, va a ser H o R es igual al cateto opuesto, que son los 40 centímetros, entre el seno de 60. ¿Sí? Y esto me da 46.10 y algo, ¿no? Bueno, ahorita presentamos la operación. Punto 18. Pero estos siguen siendo centímetros, ¿sí? Y el valor que yo necesito colocar aquí es en metros. Por tal motivo, si convierto esto a metros, pues va a ser 0.46188. Tiene más decimales, ¿no? No, creo que son todos. ¿Crees que son todos? A ver, haz la operación. Son 40 centímetros entre el seno. Sí, son más. Son muchos más, ¿sí? Sí. Ok, yo hasta ahí representé nada más hasta el quinto decimal. Sin embargo, yo en todas las operaciones que les voy a mostrar, yo utilizo todos los decimales porque hago la operación con el valor correspondiente, ¿sí? En mis operaciones, en lugar de poner el valor de .46, pongo esta división, ¿sí? Dividida entre 100, ¿sí? Para que me dé metros. Y entonces yo utilizo todos los decimales. Una vez dicho eso, pues simplemente aplico la ecuación del campo eléctrico, ¿no? Que es la constante por la carga. Para el campo 1 o para el campo generado por la carga 1, pues va a ser 3.20 por 10 a la menos 19 entre 0.4618 al cuadrado. Y haciendo esta operación, bueno, hasta aquí nada más, para encontrar cada uno de los campos que genera la carga 1, la carga 2, la carga 3, la carga 4, la carga 5, la carga 6, como es la misma distancia, ¿sí? Ya no tengo que calcular más distancias, ¿no? Porque es la misma para todas. Tengo esos valores. ¿Sí? Para el campo generado por la carga 1, para E1, 1.35 por 10 a la menos 8. Para E2, 2.025 por 10 a la menos 8. ¿Por qué calculo cada uno de los campos? Porque la pregunta me decía encontrar el campo eléctrico generado de cada una de las cargas. Tengo que encontrar el campo eléctrico de cada una de las cargas. Si tengo 6 cargas, pues tengo que encontrar 6 campos. ¿Estamos? Sí. Pero hasta aquí, lo único que encontré fue la magnitud de ese campo. Sin embargo, como no todos los campos están sobre un mismo eje, necesito encontrar su dirección. ¿Y cómo le hago para encontrar esa dirección, señores? Pues me auxilio del signo de cada una de las cargas.
Y si revisamos en la parte de arriba donde están los valores de las cargas, ¿sí? La carga 1 es negativa, la carga 2 es positiva, la carga 3 es negativa, la carga 4 es positiva, la carga 5 es negativa y la carga 6 es positiva. Y lo que yo aprendí para definir o para calcular este campo eléctrico, pues era que ese punto al cual yo estaba calculando el campo, lo iba a considerar como una carga positiva siempre. De tal manera que ahora sí, con los conceptos que aprendí, o con el efecto que tiene el acercar dos cargas positivas o dos cargas negativas o cargas diferentes, pues voy a poder definir en qué dirección va cada uno de esos campos. ¿Sale? Ya tengo su valor, ya tengo cuánto vale, cuál es la magnitud de ese campo, pero ahora necesito saber en qué dirección va. De tal manera que si cuando yo busco o quiero definir el campo, la carga número 1, ¿sí? Solamente para esa carga número 1 o para la carga número 3, debido a que están sobre el mismo eje, pues puedo definir si van a la izquierda o a la derecha. Pero sin embargo, esa izquierda o esa derecha, pues ya tiene un ángulo. Como mi punto de partida para definir los campos generados por cada una de las cargas es el punto P, pues el punto P lo considero como mi origen y de ahí van a salir todos los campos. De tal manera que el campo generado por la carga 1 hacia el punto P, como la carga es negativa y el punto es positivo, ese campo sale de P en dirección de Q1. Para la carga 2, como la carga 2 es positiva, lo que van a presentar es el efecto de repulsión, de tal manera que el campo generado por la carga 2 va a salir en sentido contrario o hacia el lado contrario de donde está ubicada mi carga. Lo que quiere decir que va a ir hacia arriba porque es de repulsión. Y así para cada uno de los campos. El campo 3, generado por la carga 3, sale del punto P hacia la carga 3. La carga 4, como la carga 4 es positiva, sale del punto en sentido contrario hacia la carga 4. Pero por la disposición de mis cargas, pues va a ir en dirección hacia la ubicación de la carga 5. Cuando yo encuentre el campo de la carga 5, al ser esta negativa, pues ese campo va a ir en la misma dirección, ¿sí? Y lo mismo va a pasar para el campo número 6, ¿vale? Si el campo número 6 es generado por una carga positiva, la dirección del campo número 6 va a ser en sentido contrario hacia donde se ubica la carga número 6. Y por el esquema en el que estamos trabajando las cargas, pues va a ir en dirección de la carga 2. ¿Sale? Entonces, ese que tengo ahí, esas flechitas rojas, me indican la dirección de los campos. Ahora sí, yo puedo definir para cada una de ellas el ángulo de incidencia de ese campo. Para la carga número 1, el ángulo de incidencia, pues obviamente al estar en el eje X, pues es 0 grados. Para la carga generada para el campo, bueno, este es el 1. Para el campo generado por la carga 2, que es este, pues va a estar a 60 grados. ¿Sí les queda claro por qué 60 grados? Sí, bueno, a mí sí. Porque lo que estamos haciendo es que dividimos, ¿no?, nuestra circunferencia en 6 partes o en 6 gajos, ¿sí? Y como la estamos dividiendo entre 6, pues divido los 360 entre 6 y cada gajo está a 60 grados de diferencia, ¿sí? Por eso es que el campo de la carga número 2, el campo de la generado por la carga número 2, está a 60 grados.
Pero por otro lado, el campo generado por la carga número 3, como va en el eje X, pero va hacia la parte negativa, ¿sí? Pues está de mi origen a 180 grados, ¿no? Y así voy a obtener cada ángulo para cada uno de los campos que obtuve. De tal manera que el campo número 4 y el campo número 5, como van en la misma dirección, ambos campos están a 120 grados de mi origen, considerando que mi 0 grados es lo marcado por el eje, por el campo número 1. ¿Sale? Lo mismo va a pasar para el campo número 4, para el campo número 5 y obviamente para el campo número 6. Y el campo número 6 lo puedo representar de dos maneras, dando su ángulo negativo o dando el complemento de ese ángulo negativo, que es lo que estoy dando ya aquí, por eso son 240 grados. ¿Sí, señores? Sí. Eso es la solución de su primer pregunta. El campo generado al punto central, que son las magnitudes, y su dirección, pues no es otra cosa más que el ángulo en que está ese vector, ¿no? Porque son vectores. ¿Sí? ¿Sale? Sí. La pregunta número 2. Pues tengo mi mismo sistema y lo que me pregunta es cuál es el campo resultante generado por todas las cargas. Pues como vimos, todas las cargas representan un vector. ¿Sí? El vector generado por Q1, el vector generado por Q2, el vector generado por Q3, el vector generado por Q4 y el vector generado por Q5 y el vector generado por Q6. Donde yo tengo que encontrar cuáles son las componentes tanto en X y en Y, ¿sí? Porque el valor que tengo yo aquí, ¿sí?, es una coordenada polar. ¿Sí? Y las coordenadas polares, las únicas operaciones que puedo hacer con ellas son multiplicación y división. Pero lo que yo tengo que hacer es, para el campo total, es la sumatoria de cada uno de esos campos. ¿Sí o no? Sí. Pero lo que voy a hacer es, voy a sumar los componentes en X y voy a sumar los componentes en Y. De tal manera que ese valor que tengo ahí lo tengo que descomponer. ¿Cómo lo descompongo? Pues aplicando el concepto que vimos en su momento para encontrar, ¿sí?, tanto la componente en X como la componente en Y. Y vimos que para encontrar la componente en X, ¿sí?, va a ser igual ¿a quién? Al vector R multiplicada por el seno, perdón, por el coseno del ángulo. Y para la componente en Y, pues iba a ser igual a ese mismo vector por el seno del ángulo. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, la magnitud del vector, pues ya lo tengo, y es la magnitud de cada uno de los campos generados por cada una de las cargas. El ángulo, pues también ya lo tengo, porque es la dirección en la que va cada uno de esos vectores. Pues lo único que tengo que hacer entonces, pues es encontrar tanto la componente en X como la componente en Y, aplicando lo que acabamos de ver, ¿no? Para la componente en X va a ser igual a la magnitud por el coseno del ángulo. Como el ángulo es 0, el coseno de 0 es 1, por eso va a ser igual a 1.35.
no tengo componente en Y, ¿no? Si yo lo grafico, pues efectivamente, solamente tengo componente en X. Y lo mismo voy a hacer para cada uno de los vectores que generan que son los campos que generados por cada una de las cargas que tengo en mi sistema. ¿Sale? Sí. Entonces, para encontrar el componente en X va a ser igual a la magnitud, ¿sí?, por el coseno del ángulo. Para la componente en Y va a ser igual a la magnitud por el seno del ángulo, donde esto es la magnitud y esto es el ángulo. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es que voy a hacer una suma. Y al realizar esa suma, voy a encontrar hacia dónde está localizado ese vector resultante, ¿no? ¿Sí? Sí. Y al hacer la suma, encontré que la magnitud de ese vector, más de la componente de ese vector total, ¿sí?, de ese campo total, ¿sí?, en X vale menos 3.04 y en Y vale 2.92. Mi vector que yo necesito encontrar, pues va a ir de mi punto hacia donde termina el arreglo de esos dos componentes. ¿Sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues regresar nuevamente con las identidades trigonométricas que conozco para conocer el valor de la hipotenusa o de la magnitud del vector y obtener su ángulo. Sí. Y si hago eso, exactamente, para encontrar el valor, la magnitud del vector es la raíz cuadrada de 3.04 al cuadrado más 2.92 al cuadrado. ¿Sí? Y para encontrar el ángulo, pues con cualquier identidad trigonométrica, ¿no? Porque ya conozco tanto la hipotenusa como el cateto opuesto, como el cateto adyacente. ¿Sí? Si aplico la ecuación seno, ¿sí?, voy a encontrar que el seno del ángulo va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Si aplico la ecuación coseno, pues va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y en ambos, si aplico la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, pues va a ser exactamente el mismo valor, ¿no? Pero ojo, el ángulo que estoy encontrando es este ángulo de aquí. Y el ángulo que a mí me interesa conocer por la forma en que queda mi vector resultante, pues es ese de acá, ¿no? El complemento. De tal manera que cuando haga yo la operación, pues lo que voy a tener, ¿no?, dice el resultante, ¿qué es eso, no? Voy a tener una magnitud de ese ángulo, de ese vector resultante, o de ese campo total resultante, ¿sí?, de 4.21537 por 10 a la menos 8, con un ángulo de 136.10. ¿Por qué? Porque el ángulo que encontré al hacer mis operaciones, al utilizar cualquier identidad trigonométrica, pues es este ángulo de aquí. Pero yo necesito restarlo de 180 grados para tener yo exactamente la dirección en la que va el vector resultante. ¿Sí? Digo, por si ahorita alguien está haciendo la operación, cuando encontraron este ángulo de aquí, les va a dar 40 y tantos, ¿no? Sí. Sin embargo, ese ángulo, yo se lo tengo que restar a 180 porque el ángulo que me interesa es el otro, el complemento.
porque ese ángulo es el que me indica exactamente la dirección en la que va. Por el comentario que les hice en su momento, si yo digo que mi vector tiene 4.21 de magnitud y un ángulo de 40 y tantos, que fue el valor que encontraron, ¿sí? Mi vector va a quedar así, ¿no? Lo cual es incorrecto, porque mi vector va en otra dirección. Al encontrarse en el tercer cuadrante, perdón, en el segundo cuadrante, el ángulo de ese vector va de 90 a 180 grados. ¿Sí? Por eso es por lo que la dirección yo la tengo que representar, ¿sí? Tomando en cuenta ese ángulo. Entonces, si el ejercicio número 1, el problema número 1, entendí qué es lo que tenía que sacar, pues en el ejercicio número 2 lo único que iba a hacer era sumar esos campos que calculé. Preguntas hasta aquí, señores. ¿Todavía no se me suicidan? No, ¿en qué? Eso. Pregunta número 3. Si el punto P se encuentra en el origen, calcular la fuerza resultante ejercida a la carga 1. La carga 1 es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces voy a calcular ¿qué? Fuerza. ¿Fuerza de qué? La fuerza generada por dos cargas puntuales. Y la fuerza generada por dos cargas puntuales, ¿cómo la calculo? Pues utilizando la ecuación de la ley de Coulomb, que me dice que es igual a la constante K, donde ya sé cuánto vale la constante K, por el producto de las cargas que estoy analizando entre la distancia que la separa al cuadrado. Entonces, el valor de las cargas ya las tengo, ¿sí? Y únicamente el valor que voy a ir cambiando en mi ecuación, pues va a ser tanto la distancia, porque no para todas las cargas es la misma distancia, así como el valor de la carga, con mayúscula. Porque Q0, pues como es mi carga de referencia, y me pide que lo calcule la carga número 1, pues yo puedo definir que Q1 y Q0 son exactamente la misma. Y los valores que estamos oscilando son los valores de cargas, aquí, y los valores de esta distancia. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, no para todos los pares de cargas tenemos exactamente la misma distancia. Y lo podemos analizar, ¿no? La distancia que existe de la carga 1 y la carga 2, pues es esa distancia de separación. ¿Cómo la calculo? Pues utilizando cualquiera, bueno, no cualquiera, utilizando nuevamente la función seno, así como le hice para calcular la distancia que hay de cualquiera de las cargas al punto central, ¿vale? Yo ya sé que la distancia que hay de la carga, cualquiera de las cargas al punto central, es de punto 46,18,8 metros, ¿no? Pero esa no es la distancia en la que están cada una de mis cargas con respecto a Q1, de tal manera que pues debo de encontrarlas, ¿no? Primero definirlas. ¿Cuál es la distancia que necesito? Para la carga 3, pues sería esa distancia completa, ¿no? La que hay desde la carga 3 hasta la carga 4. Para la carga 4, pues es uno de los lados del hexágono. Y como ya calculé la distancia que hay de cualquiera de las cargas al centro, ahí sí puedo considerar como que es la misma, porque la distancia o las figuras geométricas que forman mi punto central con dos cargas, con cada uno de los lados de mi hexágono, pues es un triángulo equilátero, por lo que todos sus lados son iguales. Y tomando ese concepto, entonces, si la distancia que hay de Q1 al centro va a ser exactamente la misma que hay de Q1 a Q4.
Y también es la misma distancia que hay de Q1 a Q6, ¿sí? Porque forman uno de los lados de ese triángulo rectángulo, perdón, de ese triángulo equilátero, ¿sí? La distancia que debo de considerar de la carga 5 al punto de referencia, pues es esa. Y la distancia de la carga 6 al punto de referencia, pues es esa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular las distancias que no conozco. ¿Cuáles distancias no conozco? Pues la distancia que hay de Q2 a Q3, la distancia que hay de Q3 a Q1, la distancia que hay de Q5 a Q1. Sin embargo, esta distancia y esta distancia pues son exactamente iguales. ¿Y cómo calculo esta otra distancia, la que de Q1 a Q, la de Q1 a Q3? Pues multiplicando por 2 la distancia que ya había encontrado, ¿no? Sí. ¿Sí? Y haciendo eso, calculando esta distancia que hay de Q2 a Q1, pues sería la distancia generada, o que genera, pues ese triángulo rectángulo, ¿no? Donde estos 40 centímetros, pues son exactamente los mismos que hay de aquí. Y aplicando la ecuación seno, que me dice que es el seno del ángulo, ¿sí? Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, despejando la hipotenusa, pues yo ya puedo encontrar esa distancia. Sabiendo o entendiendo también que el ángulo que forma esta distancia respecto a mi horizontal, pues es la mitad del ángulo completo que formaba anteriormente, ¿no? Entonces aquí serían 30 grados. ¿Estamos? ¿Sí o no? Y haciendo eso, pues las distancias que voy a utilizar para sustituir en mi ecuación de la fuerza eléctrica, pues es la distancia de la carga 2 a la carga 1 son 0.8 metros. La distancia de la carga 3 a la carga 1, pues es esa R que ya había encontrado por 2, que sería 461.880215. Bueno, utilicé más decimales. Por 2, pues es el 0.92. La distancia de 5 a 1 es exactamente la misma que de 2 a 1, pues como ya la calculé, pues simplemente la coloco. Y la distancia de R de la carga 6 a la carga 1, pues exactamente la misma distancia que ya había calculado de R, la que hay de cada una de las cargas hacia el punto central. ¿Sale? Preguntas hasta aquí, señores. No. No, todo claro. ¿Todo claro? Eso. Mi error mío fue no haber leído bien el ejercicio. Fue la primera recomendación que les di en la asignación. Por Sí. favor, lean bien lo que se les está pidiendo. Y me confundí de punto P a la carga 1 solamente. Ok. Entonces, ya encontré los valores. Ya encontré las distancias. Pues ya puedo encontrar la fuerza entre cada uno de los pares de carga, ¿no? Y la fuerza entre cada uno de los pares de carga, pues simplemente es aplicando la ecuación. Para la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1, pues es esa constante que vale 9 por 10 a la 9, que multiplica al producto de la carga 1 por la carga 2, ¿sí? Entre la distancia que lo separa al cuadrado. Lo mismo para la carga 3 a la carga 1, lo mismo para la fuerza generada de la carga 4 a la carga 1, lo mismo de la fuerza generada de la carga 5 a la carga 1, y lo mismo que genera la carga 6 sobre la carga 1. Pero hasta aquí, también el valor que encontré es solamente la magnitud de esa fuerza. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues ver o entender en qué dirección va esa fuerza. Y para entender eso, pues tengo que
conocer o tengo que identificar cuál es nuevamente el signo de cada una de esas cargas. ¿Sí? Entonces, la carga 1 es negativa, la carga 2 es positiva, la carga 3 es negativa, la carga 4 es positiva, la carga 5 es negativa y la carga 6 es positiva. ¿Para qué nos va a servir eso? Pues para saber la dirección en la que va cada una de esas fuerzas, ¿no? Sí. Y si reviso cuál es la dirección, yo lo que sé hasta ahorita, y con la práctica que hice, pues sé definir si la fuerza generada por esas dos cargas es de atracción o si la fuerza es de repulsión. ¿Cómo se va a originar cada una de esas? Pues cuando las cargas sean iguales, sin importar el signo, van a ejercer una fuerza de repulsión. Cuando las cargas son diferentes, sin importar cuál sea positiva ni cuál sea negativa, van a generar una fuerza de atracción. Sin embargo, aquí, esa fuerza, ¿de dónde va a salir? Desde la carga 1. De la carga 1, porque esa es la carga que estamos analizando, ¿no? Ajá. Entonces, si eso es correcto, ¿hacia dónde va la fuerza generada por la carga 2 sobre la carga 1? En dirección Va a la de carga la 1. carga 2 a la carga 1. Va de la carga 1 a la carga 2. Sí, bueno, sí. ¿Sí? Porque recuerda que ahora nuestro punto o nuestro pivote, nuestra carga pivote, va a ser la carga 1, ¿no? Porque es Sí, a la cual estamos calculando las fuerzas. bien. La carga 3 sobre la carga 1, ¿hacia dónde iría la fuerza? En sentido contrario, En el sentido De positivo, la ¿no? 3 a la carga 1. ¿Sí? Esta es la fuerza de 2 y 1. Esta es la fuerza de 3 sobre 1. ¿Hacia dónde iría la fuerza generada por la carga 4? de Q1 a La Q4. De carga. Q1 a Q4. La fuerza generada por la carga 5, De, de Q1 hacia el lado hacia abajo. hacia el cuarto cuadrante, ¿no? Sí, Así. Ujú. Bueno, siguiendo esa dirección, ¿no? Es la fuerza de 5 en 1. ¿Sí? Y la fuerza de la carga 6 sobre 1, ¿hacia dónde iría? de Q1 a Q6. De Q1 a Q6, ¿no? Entonces, ¿para qué me va a servir esto que acabo de hacer? Pues para encontrar esa dirección, ¿no? En la que va cada una de las cargas. Y de manera gráfica, auxiliándome de el hexágono y conociendo que las fuerzas salen de la carga 1, pues entonces ahora, para mi sistema de cargas, mi origen va a ser la carga 1. ¿Sí? ¿Sí les queda claro por qué va a ser la carga 1 ahora el origen? Sí. Porque es Bueno, de donde salen todas las cargas, ¿no? Es el ajá. punto de partida de todas las cargas, perdón, de todas las fuerzas. ¿Sí? Y aplicando el mismo concepto de hace un rato, pues si yo quisiera encontrar la dirección de la fuerza 2 sobre la fuerza 1, ¿cuál sería el ángulo que me indica la dirección en la que ve esa fuerza? Sería de 210. De 210 grados, ¿no? Que sería desde aquí hasta acá. Para la fuerza generada por la carga 3 sobre la carga 1, ¿de cuánto sería? 0. De 0, ¿no? Porque va sobre la dirección positiva de mi eje X. La fuerza, la dirección o el ángulo de la fuerza 4 sobre la carga 1, ¿cuánto sería? 240. 240, ¿no? ¿Sí?
Y la fuerza generada, perdón, la dirección de la fuerza de la carga 5 sobre la carga 1, ¿cuánto sería? 330. 330, ¿sí? Y encontré cada uno de esos ángulos, ¿no? Bueno, faltaría la de las 6 a 1, que serían 120, ¿no? Nada más. Y ya encontré el valor de cada uno de esos ángulos, que me indican la dirección en la que va cada una de esas fuerzas. Pero como yo quiero encontrar la fuerza resultante, pues tengo que aplicar el mismo concepto de hace rato, ¿no? Descomponer esos vectores en sus componentes en X y sus componentes en Y realizar una sumatoria de cada uno de cada uno de esos componentes. ¿Para qué? Para ahora establecer de manera gráfica, ¿sí?, tomando en cuenta los valores que obtuve, la dirección de cada uno de esos componentes que van a formar mi vector resultante de la fuerza eléctrica. Y haciendo eso, graficando eso, tengo que mi componente en X vale menos 8.64, lo que quiere decir que va en dirección negativa de X. Y el vector de Y, que vale menos 2.89, pues va en dirección negativa a Y. ¿Sí? Y desde el origen hasta el final de ese último segundo componente es donde voy a tener yo mi vector resultante de la fuerza eléctrica. ¿Vale? Y aplicando lo que aplicamos en el campo eléctrico, ¿sí?, la magnitud de ese vector va a ser igual a la suma de los cuadrados, a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la componente en X y la componente en Y. Y el ángulo pues, lo puedo obtener con cualquier identidad trigonométrica. Pero el ángulo que voy a obtener va a ser este angulito que está aquí. ¿Sí? Para dar la dirección correcta de ese ángulo, pues lo que voy a tener que hacer es sumarle 180 grados, ¿no? Que sería de aquí hasta acá. ¿Estamos? ¿Sí, señores? Entonces, haciendo las operaciones, voy a tener que mi fuerza total hacia la carga número 1, generada por todas las demás cargas, ¿sí?, que será de la carga 2 a la carga 6, va a ser igual, o va a tener una magnitud de 8.645 por 10 a la menos 27, ¿sí?, con un ángulo de 181.92 grados. ¿Sí? Si están haciendo las operaciones y les difieren los dígitos es porque cuando yo hice esto, pues utilicé todos los decimales, ¿no? Sí, sí, varía un poquito. Sí, pero es por eso, porque, bueno, aunque muestro 2 o 3 decimales, en las operaciones como tal se utilizaron todos los decimales. Sí, sí, sí. ¿Sí? Por eso esa es la variación. Entonces, la respuesta de la pregunta 3, la fuerza resultante ejercida a la carga 1 de todo el sistema, pues es 8.64 por 8.645 por 10 a la menos 27, con un ángulo de 181.92, y las unidades son newtons, porque es fuerza, ¿no? Y las unidades del campo, ¿cuáles son? Newtons por coulombs. Newton sobre coulomb. No, fuerza, sí, Newton sobre coulomb. Ujú. Preguntas hasta aquí, señores.
Sobre esto no. Pero ¿por qué cuando tenemos, por ejemplo, una velocidad de 10 kilómetros por hora? ¿Por qué decimos por hora y no sobre hora? Por la designación. La razón exacta del por qué, no lo sé, ni yo la conozco. Y en su momento también yo me hice la pregunta, ¿no? Porque me sonó como ahorita así de newtons por coulombs, no, Es que, sobre. bueno, ok, ya. Es por hora porque es la velocidad que tú recorres o la distancia que tú recorres en una hora. Pero lo escribimos como K entre H, no como K por H. Así es, porque lo que te dice esa velocidad es una constante, que serían los kilómetros que tú recorres en, en un tiempo determinado. ¿Sí? Sí. Por eso al expresarlo como tal, o sea, de manera verbal dices que es 35 kilómetros por hora, pero cuando tú lo escribes es 35 kilómetros, porque velocidad es 35 kilómetros sobre hora, ¿no? Ajá. Nada más es la forma de expresarlo. Sí. Matemáticamente es sobre hora. Ajá. Lo mismo pasa acá. ¿Sí? Es la fuerza que tú estás ejerciendo por cada coulomb, sería la respuesta correcta. En tu velocidad sería la distancia que estás recorriendo por un lapso de tiempo. Por cada hora, mientras no cambien las condiciones, tú recorres solamente 35 kilómetros por hora, o sobre hora. Bueno, cada hora que transcurre. Si aumentas el tiempo, pues aumentas esa distancia, ¿no? Si disminuyes el tiempo, disminuyes esa distancia. Dudas, señores. Además de Enrique y además de... ¿Quién era el otro que estaba contestando? Ni me fijé. Jesús Lara. Jesús. Claro. Dudas, señores. A ver, Alair, No, hasta aquí todo claro. todo claro. Entonces, si está todo claro, ¿por qué no contestaron bien tu examen? En Está su todo momento claro de su no examen, nomás supimos, en mi caso no supe entender bien interpretar las indicaciones. exacto. Pues esos señores lo tienen que evitar, porque durante toda su carrera, y no solamente en su carrera, ya en su vida profesional tienen que seguir indicaciones. Y si no siguen las indicaciones como se las dicen, pues van a cometer errores. Ahorita fue un error de cálculo, pero imagínate que estés calculando el calibre de un cable que tienes que utilizar en una línea de transmisión de energía. Si te equivocas, pueden suceder dos cosas. Primero, que coloques un cable sobredimensionado que soporte más corriente para la cual se supone que tú diseñaste el sistema, o que ese cable se llegue a dañar porque se sobrecalentó porque el diámetro, la sección transversal, es más pequeño de la que debería de ser. Por tal motivo, presentó un sobrecalentamiento al hacer circular corriente por él. Si pasa esa segunda opción, también puede suceder dos cosas. La primera es pues, que se queme, que haga que generes un corto, que provoques un incendio. O la segunda es que a lo mejor que solamente se abra un fusible, ¿no? Por calentamiento, si es que tienes protecciones. Pero en los dos casos, créeme, en el primero te cobran esa diferencia por el costo del cable. Y en la segunda, te corren, te cobran todo lo que se quemó y te cobran el cable. ¿Sí?
Pues eso puede pasar si ustedes no leen bien las indicaciones. ¿Vale? Y como ven, hasta ahorita el examen estaba sencillo. ¿Sí? Bastante sencillo. Laborioso, pues nada más que tenías que hacer las operaciones 6 veces, ¿no? Para Es lo que encontrar le el iba a cambio. decir que es lo que Pero, le iba a decir que aunque pudiéramos resolverlo, nos íbamos a tardar mucho en resolverlo. Si así apenas si acabamos, ¿cuánto llevamos ahorita con el examen? 1 hora, 40 minutos. sí. Y lo hemos estado resolviendo. ¿Sí? A lo mejor ya te pongo los resultados, pero pues vemos la ecuación. Pues lo único que hay que hacer es cambiar el valor, ¿no? Y platicadito y que se entienda todo bien, ¿no? Vale. Sí. Pregunta número 4. Energía potencial. Calcular la energía potencial del sistema. Primer problema que vi, que no sabían qué ecuación utilizar. Hasta les puse como ayer un video donde estaba muy explicado, de eso por eso se los mandé, de cómo se calculaba cada una de estas. Cuando ustedes calculan la energía potencial, la calculan, ¿sí?, de 2 cargas, de un sistema de cargas. Y la energía potencial total es la suma algebraica de todas esas energías potenciales generadas por cada uno de los pares de cargas. ¿Por qué? Pues porque desde la ecuación me dice, ¿no? Hizo 2 cargas forzosamente y una distancia. ¿Sale? Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Bueno, pues ya, pues establecer los valores de las cargas y establecer esa distancia que hay entre cada par de cargas. Y la distancia que hay entre cada par de cargas, pues es esta, 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 esta y esta. No sé por qué solamente calcularon así, creo que calcularon no recuerdo cuál otro calcularon. Ah, no, por pares, ya me acordé. No sé cómo lo hicieron para todos pensar exactamente igual, pero todos cometieron el mismo error. Calcularon calcularon y calcularon este. Y ya que lo calcularon, ahora sí, ¿qué hacían con él? Pues tampoco supieron, porque todos cometieron el mismo error. ¿Sí? Aquí la energía ya influye el signo de esa energía, porque como es una sumatoria, al igual que las direcciones influían para conocer el sentido o el signo de cada uno de los componentes, aquí también iba a influir el signo de cada una de esas cargas. Pero, pues les faltó este otro par, este otro par y este otro par, porque todos generan energía potencial. Entonces, iba a ser entre pares de cargas, y lo que tenía que encontrar, pues era aplicar mi ecuación, ¿sí?, para encontrar la energía potencial generada por la carga 1 y la carga 4. La energía potencial generada de la carga 4 y la carga 2. La energía potencial generada de la carga 2 y la carga 3, de la carga 3 y la carga 5, de la carga 5 y la carga 6, y la carga 6 y la carga 1. Y con eso encontraba todas las energías potenciales en el sistema. Generada por cada par de cargas presentes en mi sistema. Sin embargo, para encontrar la energía potencial total, pues aquí sí no había más que sumar algebraicamente todas esas energías potenciales. Y al calcular esa energía potencial total, pues no era otra cosa más que la sumatoria de cada una de las energías generadas por cada par de cargas.
y me iba a dar como resultado, o me da como resultado, una energía potencial negativa, ¿sí?, de menos 1.048 por 10 a la menos 26 joules, ¿sí? Pero ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo se genera una energía negativa? Bueno, por el trabajo por la forma en que le estamos suponiendo, ¿no? Nada más. Negativa. ¿Sí? Inge, Mande. bueno, yo lo resolví y me dio ese resultado. Sin embargo, el video que nos dijo o que nos subió para que lo analizáramos, el instructor que aparece en el video, en su fórmula, en vez de poner EP, le pone como una tipo U, ¿sí? Y la fórmula es la misma, pero nada más cambia Ese, ¿no? esa nomenclatura. Bueno, yo lo puse US le aquí. pone. Ajá. Sí, U es otra forma de encontrar, de representar la energía, como Ajá. U. ¿Sí? Pero para que se entendiera mejor y no hubiera confusión con el nombre, por eso yo le puse EP. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Algunos autores te lo van a poner como U, que U es energía, y otros autores te lo van a poner como EP. Al final es el mismo concepto y se obtiene de la Sí, misma es lo mismo, de hecho, me dio lo mismo. manera, ¿sale? Nada más eso. Problema número 5. Calcular el potencial eléctrico generado al punto P de cada una de las cargas. ¿Sí? Para la energía potencial necesitábamos calcular o aplicar, más bien si calcular la energía generada por cada uno de esos pares de cargas. Para el potencial eléctrico lo podemos calcular siempre de manera individual hacia un punto, ya sea en común o hacia puntos separados, que era lo que también creo que mencionaba en el video. Y se lo mandé porque está muy fácil de entender, ¿no? Está muy digerible. La ecuación que necesito yo para calcular el potencial eléctrico, que no es otra cosa más que un voltaje, es conocer esta constante que siempre vamos a manejar, porque ya no vamos a poder de ella, multiplicada por el producto generado de la división de la carga entre la distancia que hay de esa carga al punto que estamos analizando. Nuevamente, la distancia que hay de cada una de las cargas hacia el punto, pues ya la calculé desde el principio, ¿no? Desde el primer problema. Ya sé que R es igual a 0.46188 y no sé qué tantas más metros. ¿Sí? Ya tengo el valor de cada una de esas cargas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Aquí sí es muy importante auxiliarnos o conocer el signo de cada una de esas cargas. ¿Por qué? Porque ese potencial me puede dar como positivo o como negativo. ¿Sí? Porque una carga negativa pues me genera una caída de tensión o un potencial eléctrico negativo. Una carga positiva me genera un potencial eléctrico positivo. ¿Sí? De manera individual, lo puedo expresar simplemente como una magnitud, pero como el cálculo de cada uno de estos potenciales me va a servir para encontrar la diferencia de potencial eléctrico también a ese punto, pues me es muy importante ya desde ahorita definir ese signo de ese potencial eléctrico. Entonces, aplicando la ecuación y conociendo la distancia, que es la misma que calculé ya desde el primer ejercicio, ¿sí?, yo puedo calcular ese potencial eléctrico
generado por cada una de esas cargas hacia el punto P. De tal manera que el potencial eléctrico generado por la carga 1 hacia el punto P, aplicando la ecuación, va a ser igual a menos 6.235 por 10 a la menos 9 volts. Para la carga 2, ¿sí? Va a ser 9.353 por 10 a la menos 9 volts. Para la carga 3, va a ser igual que el de la carga 1, porque la carga 3 y la carga 1 para nuestras voltios tienen el mismo valor. Entonces, pues ya no era necesario calcular. Para la carga 4 es 1.247 por 10 a la menos 8. Para la carga 5, como la carga 5 en valor tiene el mismo que la carga 2, pero el signo diferente, pues nada más le cambia el signo, el valor de ese voltaje o de ese potencial eléctrico generado por la carga 5. Y para la carga 6, pues aplicando la ecuación, pues obtengo un resultado que es 1.559 por 10 a la menos 8. La pregunta 5 me dice calcular el potencial eléctrico generado al punto P de cada una de las cargas. Pues ya lo calculé, ¿no? Por la carga 1, la carga 2, la carga 3, la carga 4 y la carga 5 y 6. ¿Sí? Pero estos resultados que acabo de obtener me van a servir para contestar la pregunta 6. ¿Cuál es el valor de la diferencia de potencial al punto P? Pues no es otra cosa más que la suma algebraica de todos esos valores. Y si hago la suma algebraica de todos esos valores, me va a dar como resultado 1.559 por 10 a la menos 8. Vuelvo a reaclararles. Si ustedes están realizando las operaciones en este momento para corroborar los valores que les estoy mostrando, posiblemente tengamos alguna diferencia entre los decimales, pero es porque yo, para calcular esta diferencia de potencial, ¿sí?, sumé o resté el resultado total de la ecuación, o decir, el resultado total de esa ecuación. ¿Sí? Vamos que para efectos de mostrar el resultado únicamente le estoy mostrando hasta el tercer decimal. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué pasó? Yo ahí en el 5 tengo una duda. Es ¿Cuál que, es la aparte de esa fórmula, del potencial eléctrico, además de encontrar esa fórmula, encontré otra que dice que se puede ocupar E por D, que es el campo generado por la distancia. No sé si esté bien. E por D? Sí, pero De hecho es lo que yo hice, creo que en tu multiplicar el caso, campo de cada carga por la distancia. a ver, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Me puedes decir cuál es el campo generado por la carga número 1 hacia el punto P? Es lo primero que calculamos, es 13.5, bueno, 1.35 por 10 a la menos 8. Ok. Tú dices que es E por D, ¿así? E me dice, No me acuerdo. E dices que es Ajá. 1.35 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Ajá. ¿Cuánto Sí. vale D? 0.4618. Ok. Si hacemos la multiplicación, ¿sí?, de 1.35 exponente menos 8 por 0.46188, ¿sí?, da 6.23538 por 10 a la menos 9. Pero como el campo va en dirección hacia negativa, ¿sí?, por eso, ¿te fijas? Es el mismo valor, Ajá. ¿sí o no? Es que, sí. Y para cada uno es lo mismo. Puedes hacer Ok. exactamente lo mismo.
porque es lo mismo. Enrique, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, puedes usar cualquiera de las dos ecuaciones sin problema. Pero creo que ahí el problema que tú tuviste fue que no recuerdo si consideraste o la distancia mal o tuviste problemas con hacer tus operaciones. Es que yo consideré, bueno, desde el campo eléctrico estuve mal porque yo sí les dejé los signos, o sea, no los consideré positivos como las magnitudes que son, yo le puse los signos negativos y aquí al aplicar esos signos negativos, pues muchos otros me quedaron positivos y pues ya fue un... No, pero aquí o sea, si tomaste en cuenta el signo del campo, de la carga, para calcular el campo, y en lugar de poner la magnitud y una dirección, pusiste menos 1.35 porque la primera carga es negativa, pues te da el mismo valor, ¿no?, que estamos obteniendo ahorita. Creo que ahí tú tuviste otro problema. De hecho, procuré que en cada uno de sus exámenes, cuando les regresé su calificación, les puse observaciones. Lean las observaciones. Y ahí está, en la mayoría de los casos, dónde fue su error. Que uno sí, de plano, cuando era un error en la operación, ahí sí, tache, porque es imposible que se equivoquen en una operación, ¿sí? Cuando más o menos tenían la idea de qué era lo que estaban calculando, pues también no fui tan severo, ¿no? Pero sí hubo casos en los que confundieron las distancias, me pusieron esa distancia, pues no, nada que ver. O al momento de calcular los valores que les pedía, las preguntas, cambiaban de ecuación, ¿no? Alguien me puso que para calcular la fuerza utilizaron también la ecuación de E, pues no, la ecuación de E o E representa el campo eléctrico generado por una carga a un punto. La ecuación de F calcula la fuerza generada por una carga sobre otra carga. Sin embargo, cuando vimos la ecuación de campo, vimos que la ecuación de campo era igual a la fuerza eléctrica sobre la carga, ¿no? De ahí el por qué las unidades del campo eléctrico son Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Sin embargo, al sustituir la ecuación de fuerza eléctrica, ¿sí?, pues ya nos queda únicamente como la constante por la carga entre la distancia al cuadrado, pero por la carga que estás evaluando. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. Y pues, señores, ese fue su examen. ¿Sí? Ahora sí. Además de los que me han comentado que se les hizo falta tiempo, que estaba muy laborioso. Pues no, realmente laborioso no. Simplemente repetías la misma operación, en algunos casos 6 veces, en otros casos 5 veces. Lo único que tenían que tener presente eran todos esos conceptos, de todas esas ecuaciones que revisamos durante el transcurso de las clases. Preguntas, señores, ahora sí. ¿Su examen estaba difícil? No, en realidad no. Claro que no. Entonces, ¿qué pasó, señores? Bueno, ahí se los dejo de tarea, ¿no? Evalúen, hagan una evaluación a conciencia de qué fue lo que hicieron, dónde estuvieron sus errores, y sobre todo, no confundan los conceptos. Creo que fue eso otro de los problemas, ¿no? Que confunden los conceptos. Campo eléctrico no es lo mismo que fuerza eléctrica. Para campo eléctrico solamente necesito yo conocer mi punto de referencia, la ubicación de ese punto de referencia y el valor de cada una de las cargas.
para fuerza eléctrica necesito forzosamente que tener dos cargas. Una carga sobre la cual voy a calcular y la carga que está haciendo el efecto sobre esa otra carga. Y eso es todo. ¿Sale? Entonces, nuestro siguiente tema es capacitancia. Necesito, por azares del destino, los lunes, que tenemos clases de 7 a 9, ya no la vamos a tener como tal. La razón es muy simple, porque me inscribieron a un curso, y el curso es de lunes a viernes, de 7 a 9. Entonces, como el curso me inscribió el departamento, pues no puedo faltar. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que la sesión de los lunes de 7 a 9 la vamos a dejar para las prácticas. Y la sesión de los viernes pues, la vamos a tener de 9, entre 9 y media, 9 y 9 y media, a 11 de la mañana. ¿Sí? Entonces, lo que necesito que hagan para aprovechar la sesión de lunes, y no es necesario que se conecten ni que se reúnan, es que me busquen el primer punto, que es una capacitancia. Y toda la información que encuentren sobre el tema de capacitancia. ¿Para qué? Para el viernes irnos un poco más rápido y buscar atacar los siguientes dos temas. Cómo es un capacitor de placas paralelas y cómo es un capacitor cilíndrico. Aunque también hay capacitores del tipo esférico, pues el programa nada más nos marca estos dos, pero vamos a ver la ecuación de cómo se calcula un capacitor esférico. ¿Y por qué? Porque si ustedes son curiosos y leyeron más allá de la primera práctica del manual de prácticas, la segunda práctica es marcada y es fabricar un capacitor de placas paralelas. Entonces necesito yo que tengan bien claros los conceptos de capacitancia para revisar cómo se calcula o cómo se diseña un capacitor de placas paralelas. Porque esa es la segunda práctica que vamos a realizar. Y señores, algunas de las prácticas de los manuales traen algunas preguntas. Esas las tienen que contestar y las tienen que incluir en su reporte de prácticas. Segundo, yo les pasé un template para que me entregaran el reporte de práctica y cada quien hizo lo que se le vino en gana. Entonces necesito que me entreguen el reporte de prácticas en ese template, porque para mí es más fácil leerlo ahí. Y de ser posible que cuando suban la información la suban en PDF, para que no tenga que descargarla, porque si no la suben en PDF, cuando la abro directamente en la máquina desconfigura todo el formato, ¿sí? Y ya no tengo que descargarla, y así es más rápido. Además de que si la suben en PDF, pues ya no puedo cambiarles yo esa información, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, comentarios de lo que van a hacer para la siguiente sesión. Inge, yo tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? Bueno, es como comentario. En mi template de prácticas, bueno, mi trabajo, me hizo el comentario de que tengo un mismo tipo de letra. No entendí muy bien. No, que no tienes el mismo tipo de letra. Eso fue lo más seguro. No, ¿A qué me refiero con eso? Si tú me entregas un trabajo así, créeme que la primera idea que me voy a dar yo es que nada más copiaste esa información de diferentes lugares y la pegaste. Porque el template lo especifica que debe de ser, si no me lo recuerdo, letra tipo estilo Times de tamaño 10. 10. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Para que al menos le des formato a tu práctica, a tu texto que estás bajando de tus poderes.
Porque créeme que encontré algunos trabajos que ni siquiera los vínculos le quitaron. ¿Sí? Y para su mala suerte, son de páginas que no tienen veracidad. ¿Sí? Yo tengo otra duda, Inge. A ver, dime. Nos había comentado sobre una segunda práctica de la aplicación de lo que vimos en esta unidad. Sí, Ya era no. la práctica que hicieron la semana pasada, ¿no? El lunes. Ajá. ¿Sí o no? En- Para eso sí. iba a ser esa sesión, ¿no? Quedamos que en esta sesión iban a hacer esa aplicación. ¿Cuál aplicación? La que ustedes quisieran de electrostática. Yo les comenté que las más fáciles o las más sencillas, o las que me han entregado, son la generación de cargas eléctricas para generación de voltaje, ¿no? Como el ejemplo que vimos. ¿Sí? Sí. Bueno, el detalle es que yo ya no encontré la asignación. Me la he pasado buscándola y no la Ah, no, encuentro. sube la práctica, no puse asignación. Ah, Pero si quieres, ok. ahorita la genero, o sea, no hay problema. No. Desde ahí, cuando guste, despuésito. Si todos esos es para el lunes, ¿no? Tienen que subir el lunes. Las prácticas, exista o no exista asignación, ustedes tienen que subirlas la siguiente semana de que se elaboren. ¿Vale? Ah, ok. Pero sí, si quieres, te subo la asignación para que no exista problema, ¿no? Que todos tengan dónde subirla. Sí. Bueno, de subirla, dijo que la subimos a la siguiente semana. En caso de que no haya puesto la asignación o algo así, ¿la subimos como mensaje o en el apartado de archivos? Como mensaje, no, pero voy a generar la asignación. Qué bueno que me acordaste. Voy a generar la asignación de las prácticas. De hecho, siempre la genero o procuro generarla el día que hacen la práctica. ¿Sí? Es que yo me acuerdo que ya la había generado, por eso le pregunto. No generé, pero para la primera práctica nada más. Para esta segunda práctica no había generado. Pero ahorita la genero. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Entonces, no hay más preguntas. Ahí le dejamos el día de hoy. Revisen la información que les estoy pidiendo de lo que es la definición de capacitancia. Para irnos un poquito más rápido, ¿no? Ya estas siguientes unidades ya son más rápidos. Ya no vemos, bueno, recordamos conceptos que a lo mejor ya vieron alguna vez, pero ya son más rápidas y más prácticas, ¿no? Sí, Entonces, si no hay preguntas, ahí le dejamos el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión. vale, pues. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Cuídense, feliz fin de semana. Nos vemos, Inge. Igualmente. Nos vemos.